Nadie te dijo esto cuando eras niño. Dragon Ball Z nació con la intención de terminarse, no de expandirse, no de volverse infinita. Nació como un cierre, como una última exhalación. Y quizá por eso, desde el primer segundo, se siente tan distinta, tan violenta, tan definitiva. Porque el quiebre ocurre antes de que empiece la primera pelea. Y si este tipo de historias contadas sin maquillaje ni nostalgia barata son las que te interesan, VHS Retro es exactamente ese lugar donde las verdades llegan. Dragon Ball Z se estrena en Japón el 26 de abril de 1989, en Fuji TV. No aparece como una nueva serie, sino como una continuación directa, sin pausa emocional, del Dragon Ball original. No hay reinicio, no hay descanso. El mundo sigue girando y los personajes también, pero algo cambia de inmediato. El tono, la respiración, la edad. Ese mismo día, el espectador japonés descubre que Goku ya no es solo un muchacho ingenuo que pelea en torneos. Es padre, tiene responsabilidades, tiene algo que perder. Y en cuestión de minutos, la serie ejecuta uno de los golpes narrativos más brutales de la animación televisiva. Goku no es de la Tierra. Su origen no es folclórico. Es biológico, es violento. Viene del espacio. Y con esa revelación, Dragon Ball deja de ser un cuento de aventuras y se convierte en una historia de linaje, destino y carga heredada. Ese momento inaugural no es casual. Llega en un Japón muy específico. Finales de los 80, un país que venía de prosperidad económica, pero que empezaba a sentir el peso del futuro. Y Dragon Ball Z conecta con eso sin decirlo en voz alta. Porque Z no habla de crecer, habla de cargar. Cargar con un pasado que no pediste. Con un poder que no puedes ignorar. Con expectativas que no son tuyas. El origen de todo está en Akira Toriyama, nacido el 5 de abril de 1955 en la prefectura de Aichi. Un autor que nunca planeó una épica interminable. Dragon Ball había comenzado en 1984, inspirado libremente en Viaje al Oeste, con humor, ligereza y aventura. Pero 5 años después, en 1989, el fenómeno ya no pertenecía solo a su creador. La serie había crecido, el público había madurado y la televisión exigía algo más intenso, más largo, más rentable. Dragon Ball Z arranca justo donde la inocencia ya no alcanza. El primer arco, la llegada de Raditz, no solo introduce villanos más fuertes, introduce una idea incómoda, la familia como amenaza. El enemigo no es un extraño cualquiera, es sangre, es pasado, es herencia. Y la primera gran decisión irreversible ocurre muy pronto. La muerte de Goku, no simbólica, no metafórica, literal. En los primeros episodios, el protagonista muere. Para un espectador joven, eso era impactante. Para uno adulto hoy, es revelador. Dragon Ball Z te enseña desde el inicio que incluso el héroe principal puede desaparecer, si la historia lo exige. A partir de ahí, la serie reconfigura sus reglas internas. El entrenamiento deja de ser superación personal y se convierte en preparación para lo inevitable. Aparecen los viajes al más allá, los otros mundos, los tiempos de espera. La narrativa se estira, pero no por vacío. Se estira porque cada decisión pesa más. Cada pelea tiene consecuencias. Cada victoria llega con pérdida. Y entonces aparece Vegeta, no como villano genérico, como espejo deformado. Vegeta representa algo que Dragon Ball nunca había mostrado con tanta claridad. El orgullo como condena. No pelea por salvar a nadie, pelea por no ser menos. Y su presencia redefine la serie. A partir de él, Dragon Ball Z deja de ser bien contra mal y se convierte en algo más incómodo, voluntad contra identidad. Mientras tanto, Gohan crece ante nuestros ojos, no como un héroe elegido, sino como un niño empujado a la violencia por las circunstancias. La serie no lo oculta. Gohan no quiere pelear, tiembla, llora, duda, y aún así es obligado a hacerlo. Ese conflicto, el del niño que carga con un destino que no pidió, es uno de los núcleos emocionales más poderosos de Z, aunque muchos solo lo entendieron años después. Los primeros grandes quiebres narrativos no están en los golpes, sino en las decisiones. Piccolo, enemigo declarado, se convierte en figura paterna sustituta. La amenaza deja de venir solo de afuera y empieza a nacer desde dentro del grupo. La muerte se normaliza como herramienta narrativa, no como shock aislado, sino como parte del sistema. Y mientras todo esto ocurre en pantalla, fuera de ella, Dragon Ball Z se consolida como fenómeno semanal, no de culto, de masas. Cada episodio se convierte en conversación, en ritual, en espera. El famoso continuará no era solo un recurso, era una forma de control emocional.
Si te ibas, te perdías algo. Aquí es donde la nostalgia suele mentirnos. Recordamos las transformaciones, los gritos, la música, pero olvidamos que Z nos entrenó para algo muy específico: esperar bajo presión. Esperar entrenando, esperar sufriendo, esperar siendo más fuerte, pero nunca suficiente. Y justo cuando el espectador cree que ya entendió el nuevo tono, la serie vuelve a cambiar. Namek, Freezer, el espacio, la destrucción a escala planetaria. Dragon Ball Z ya no juega con pueblos ni torneos, juega con la extinción, y aún así mantiene una promesa silenciosa: todavía no has visto lo peor. Porque lo más importante de esta primera etapa no es lo que pasa, sino lo que se instala, la idea de que crecer implica pelear más duro, no descansar, de que el poder no libera, compromete, y de que el pasado siempre vuelve, aunque creas haberlo superado. Aquí se planta la semilla de todo lo que vendrá después, de los arcos más largos, de las decisiones más crueles, de los finales que no se sienten como finales. Y antes de avanzar, déjame dejarte una pregunta flotando, no para responder rápido, sino para que te acompañe mientras seguimos. Cuando recuerdas Dragon Ball Z, ¿recuerdas la emoción o recuerdas la carga que normalizaste sin darte cuenta? Porque lo que viene no es solo más grande, es más pesado. Dragon Ball Z avanza cuando ya no hay vuelta atrás, y lo hace con una crueldad que, vista hoy, explica por qué se quedó tatuada en una generación entera. La saga de Namek no es solo un viaje espacial. Es el momento en que la serie decide estirar el tiempo hasta el límite psicológico del espectador. Episodios donde el combate parece eterno, donde el reloj narrativo se dilata, donde cada minuto es una promesa de algo peor. No era casualidad, era diseño. Dragon Ball Z aprende que la espera genera adicción y que el espectador adulto de hoy reconoce ese mecanismo porque lo vivió semana a semana. Freezer aparece como algo que Dragon Ball nunca había mostrado, un villano que no necesita justificar su crueldad. No pelea por orgullo ni por supervivencia, pelea porque puede, y esa diferencia lo vuelve aterrador. Freezer no quiere demostrar nada, quiere dominar. Y cuando mata a Krillin, no es solo un golpe emocional, es una ruptura definitiva del pacto infantil. A partir de ahí, la violencia ya no es reversible del todo. La transformación en Super Saiyajin, presentada como clímax, no es solo una explosión de poder, es una explosión de ira contenida. No nace del entrenamiento, sino de la pérdida. Dragon Ball Z deja claro que el poder más grande no surge de la disciplina, sino del quiebre emocional. Ese mensaje, absorbido en la adolescencia, hoy se ve distinto. ¿Cuántas veces confundimos dolor con fortaleza? Cuando Namek termina, la serie podría ya haberse detenido ahí, pero no lo hace. Y ahí aparece una de las decisiones más importantes y menos discutidas de toda la narrativa: el futuro. La llegada de Trunks no es solo un giro espectacular, es una confesión narrativa. El pasado no garantiza nada. El futuro puede ser peor, y ese futuro viene marcado por una palabra que Dragon Ball Z convierte en obsesión: inevitabilidad. Los androides no son demonios ni conquistadores espaciales, son errores humanos. Son consecuencias de decisiones pasadas, son ciencia cinética. La saga de los androides y Cell lleva la serie a un terreno más incómodo: la responsabilidad. Goku enferma, no puede salvar a todos, no puede estar siempre. Y por primera vez, la serie plantea algo que muchos no quisieron aceptar entonces: el héroe puede fallar por desgaste. Gohan vuelve al centro, pero ahora no como promesa, sino como presión. El niño que no quería pelear se convierte en la última carta. Y el momento en que alcanza su máximo poder no es una victoria luminosa, es oscuro, frío. Gohan no sonríe, no celebra, cumple, como si entendiera que crecer en este mundo significa perder algo para siempre. Cell no es solo un villano, es un archivo viviente de errores, contiene a todos, aprende de todos. Es el resultado lógico de un sistema que nunca se detiene a reflexionar. Y cuando Goku decide sacrificarse otra vez, la serie parece decir algo devastador: hay héroes que solo saben desaparecer. Ese sacrificio no cierra nada, abre otra herida, porque Dragon Ball Z, en lugar de resolver el trauma, lo hereda. El mundo sigue sin Goku. Gohan no se convierte en el héroe pleno que muchos esperaban. La paz es frágil, y el espectador empieza a sentir algo nuevo: cansancio. Un cansancio que no viene del aburrimiento, sino de la intensidad constante. Entonces llega Majin Buu. Y aquí la serie se contradice a sí misma de forma deliberada. Buu es caótico, infantil, absurdo. Vuelve el humor, pero deformado, como una risa nerviosa después de demasiado dolor.
La violencia escala aún más, pero el tono parece decir, ya hemos cruzado tantos límites que solo queda el exceso. Vegeta alcanza uno de los momentos más humanos de toda la serie, no cuando gana, sino cuando admite su miedo, cuando reconoce que siempre estuvo peleando contra algo que no podía vencer, la sombra de otro. Su sacrificio no es heroico en el sentido clásico, es íntimo, es un padre tratando de cerrar una cuenta emocional. Dragon Ball Z, en esta etapa, ya no habla solo de fuerza, habla de agotamiento, de generaciones rotas, de héroes que no saben vivir sin guerra. Y mientras tú, como espectador joven, veías explosiones y fusiones, la serie estaba sembrando otra idea. El poder absoluto no trae paz, solo aplaza el siguiente conflicto. Aquí es donde muchos recuerdos se vuelven incómodos al revisarlos hoy, porque lo que parecía inspiración también era una normalización del sacrificio constante. De él no es suficiente, de él una vez más. Y antes de entrar al tramo final, antes de hablar de números, cierres y legado, déjame dejarte otra pregunta, quizá más incómoda que la anterior. ¿Cuántas veces admiraste a un personaje de Dragon Ball Z, no por ser feliz, sino por aguantar más que los demás? Porque si esa pregunta duele, es porque la serie hizo algo más que entretenernos. Dragon Ball Z no termina con una explosión, termina con una elección. Y eso, para una serie que pasó años enseñándonos que todo se resolvía peleando, es lo más perturbador de todo. Después de casi 7 años en emisión, Dragon Ball Z cierra oficialmente el 31 de enero de 1996 en Japón. En total, 291 episodios emitidos de forma ininterrumpida desde aquel 26 de abril de 1989. Casi una década marcando el ritmo semanal de millones de personas. Casi una década entrenándonos, sin darnos cuenta, a esperar siempre algo más grande. A nivel de cifras, el fenómeno es incuestionable. Dragon Ball Z se convierte en una de las series más vistas de la historia de Fuji TV en su franja, con picos de audiencia especialmente altos durante los clímax narrativos de Freezer y Cell. El manga, por su parte, ya había cerrado antes. Dragon Ball finaliza en mayo de 1995, tras más de 10 años de publicación continua. El anime, como tantas veces, tuvo que aprender a despedirse cuando el papel ya había dicho adiós, pero el cierre no es inmediato. Hay un último salto temporal, una calma engañosa. El llamado End of Z no ofrece una victoria definitiva. 10 años después de la derrota de Majin Buu, el mundo está en paz, pero no resuelto. Y ahí aparece Up, la reencarnación humana de Buu, no como amenaza, sino como posibilidad, no como enemigo, sino como herencia. Y entonces ocurre lo que, de niño, muchos no supieron nombrar. Goku se va, no muere, no cae, no es derrotado, simplemente decide marcharse para entrenar a alguien más. Abandona el hogar, los amigos, la familia, el rol que llevaba sosteniendo desde hace años. El héroe no se queda a disfrutar la paz que ayudó a construir, prefiere el camino. Ese final divide porque no da consuelo, porque no recompensa al espectador con una imagen de estabilidad, porque, visto desde la adultez, plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando alguien solo sabe vivir en conflicto? Las consecuencias públicas de Dragon Ball Z son monumentales. Define el estándar del shonen moderno. Sagas largas, escaladas de poder, villanos cada vez más extremos, héroes que cargan con destinos desmedidos. Influye en generaciones enteras de creadores, desde anime hasta videojuegos, desde narrativa hasta ritmo de edición. Se convierte en lenguaje común, pero las consecuencias privadas son más silenciosas. Para muchos espectadores, Dragon Ball Z fue una escuela emocional. Enseñó valores como el esfuerzo, la lealtad, la superación, pero también dejó marcas. La glorificación del sacrificio constante, la idea de que descansar es rendirse, la sensación de que siempre hay que ser más fuerte mañana que hoy. Después del final, la franquicia no muere. Continúa con Dragon Ball GT, luego con Dragon Ball Kai, más tarde con Dragon Ball Super. Nuevas series, nuevas películas, nuevas generaciones. Pero ninguna borra lo que Z ya había fijado. Porque Z no fue solo una etapa, fue el molde. Y quizá por eso, cuando hoy vuelves a escuchar su música, a ver una transformación, a recordar un continuará, no sientes solo emoción, sientes algo más complejo, una mezcla de orgullo y cansancio, de gratitud y melancolía. Dragon Ball Z no cerró todas sus heridas porque nunca quiso hacerlo. Su final no es un punto, es una herencia, una que nos acompaña porque creció con nosotros. Y aquí, justo antes de terminar este recorrido, quiero dejarte con una última reflexión abierta, no para resolver, sino para acompañarte.
Si Dragon Ball Z marcó tu idea de fortaleza, ¿qué parte de esa idea sigues cargando hoy? ¿Y cuál ya no necesitas? Porque entender eso no cambia la serie, pero sí puede cambiar cómo la recuerdas.